Ahora sí, ya vemos en pantalla nuevamente a Daniel Rodríguez, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad en la Educación. Daniel, ¿cómo le va? Hola Francisco, buenos días. Ahora sí parece. Ahora sí, perfecto. Daniel, vamos a hablar acerca de un diagnóstico integral del aprendizaje en la educación media de los estudiantes que realizaron ustedes hace un tiempo y que ya entregó algunas conclusiones. ¿Qué nos puedes contar de ese estudio? A ver, esta iniciativa surgió con la idea de poder entregar a los establecimientos información, datos clave en el ámbito socioemocional y también de aprendizaje sobre el impacto de el confinamiento y el periodo de pandemia, básicamente la suspensión de clases presenciales, para cuando pudieran retomar las clases ahora en marzo. Entonces estamos entregando ahora, justo antes de la vuelta a clases, los resultados del año 2020 para la educación básica y media en lectura, matemática y en el ámbito socioemocional. Para precisar, ¿qué estudiantes participaron de este estudio? Esta fue una evaluación voluntaria, estaba abierta para todos los establecimientos del país y participaron más de 6.000 establecimientos. Esperamos que este año participen aún más y en términos de estudiantes llegamos un poco sobre los 500.000 estudiantes a nivel en todo el país. Sí, ¿básica y media o solo media? Básica y media. Ya, perfecto. Dentro de los principales resultados, ¿qué pudiésemos comentar? A ver, hay que tomarse estos resultados con bastante cuidado porque sabemos que un grupo importante de establecimientos y de estudiantes no pudieron acceder ni a clases remotas ni tampoco a clases presenciales por las distintas razones. Por lo tanto, hay una buena posibilidad de que los estudiantes más vulnerables y más afectados no estén participando, no se vean reflejados acá. Sin perjuicio de eso, igual podemos ver tendencias que creemos que se van a repetir para todos los estudiantes y en todo el país, que es que la educación media presenta logros de aprendizaje muy inferiores, mucho más afectados respecto a lo esperable que la educación básica. Podríamos decir, en general, que la educación media ha logrado resolver peor que la educación básica este periodo de clases remotas. Y lo segundo que nos llama mucho la atención y que es muy marcado es que en el ámbito socioemocional las estudiantes mujeres están mucho más afectadas. El periodo de pandemia y confinamiento les ha afectado o declaran que les ha afectado mucho más que a los hombres. ¿Por qué pasa eso, esa diferencia entre mujeres y hombres, crees tú? A ver, pueden haber muchas razones, las brechas de género tienen en general bastantes explicaciones. La que en general tiene mayor confiabilidad es una cultural, es decir, ya. Las mujeres debieron enfrentar situaciones más complejas en el confinamiento que los alumnos hombres. Hay muchas teorías respecto a esto y teorías basadas, pero obviamente basadas en la realidad, que tienen que ver con ciertos comportamientos sociales que afectan más a las mujeres que a los hombres. Sí. Lo comentaste al inicio también, acá la brecha digital tiene mucho que ver con esto también. Uh-huh. Sí, este diagnóstico estuvo disponible tanto en papel como en digital, incluso se podía contestar en un celular, de forma que la mayor cantidad de estudiantes pudiera participar de él. Sin embargo, es evidente que en los colegios más vulnerables la participación es mucho más baja, tanto por la dificultad de acceder a estos dispositivos y a conexión a internet, como también a acceder al papel en los casos de que el colegio pudiera distribuirlo. Entonces, lo que vemos en términos de nivel socioeconómico, de hecho está dentro de los resultados del estudio, es que las brechas de logro entre los establecimientos de vulnerabilidad alta y baja es mucho más amplia y significativa en la educación media también. Es decir, también estamos viendo algo que se observa también en el CIMSE y en otros estudios, una brecha socioeconómica muy importante en la educación media que creemos que se va a profundizar con la pandemia. Ahora sabemos que estamos en plena campaña de vacunación, pero eso está en marcha. Ya se espera que al primer semestre ya la gran cantidad de población chilena destinada a vacunarse lo haga. Pero es posible que sigamos teniendo los efectos de la pandemia durante todo este año, por lo tanto relacionado con lo anterior también. ¿Cuál es el esfuerzo que el Estado tiene que hacer para que este año no se dé el efecto negativo que ustedes constataron del año anterior? A ver, lo primero, y creo que el Ministerio de Educación ha sido muy persistente y muy consistente en su esfuerzo, es que
llegar al acuerdo de que las clases presenciales, en particular para los estudiantes más vulnerables, son irreemplazables. Y todos los esfuerzos que se puedan hacer deben hacerse para que estos estudiantes retornen a clase, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, por supuesto, que eso incluye la vacunación, pero no es solo la vacunación y tampoco no se restringe a ella. Es decir, en muchos países del mundo los estudiantes están regresando por estas mismas razones, sin todavía una campaña de vacunación completa. Lo segundo tiene que ver con asegurar el derecho a la educación de la mejor forma posible dado el contexto. Es decir, si en algún contexto no es posible volver a clases presenciales, todos los esfuerzos tienen que ponerse en lo que podríamos llamar en la segunda mejor opción, que es las distintas herramientas de educación remota o a distancia que se puedan hacer. Ojo, esto no es necesariamente digital, puede hacerse a través de distintos medios, y vimos el año pasado en todo el país distintos esfuerzos de profesores de hacer llegar a sus estudiantes por distintas vías material educativo u otro tipo de apoyo, pero tenemos que tener más o menos claro que esta segunda mejor opción, que son las clases remotas, van a seguir vigentes por un buen tiempo, y ahí hacer un llamado a los profesores a ver y recorrer nuevamente todo el material que está disponible tanto por parte del Ministerio de Educación como también de la Agencia de Calidad y otras instituciones para apoyar esta difícil tarea de la educación remota. ¿Te parece que ha faltado poner énfasis comunicacional en esto que tú me estás señalando, la importancia? Ayer lo conversábamos también con un representante de los colegios particulares subvencionados de Red Call, la importancia irreemplazable de una clase presencial, ya porque ha generado críticas el retorno presencial, aunque sea gradual o mixto, pero le mencionas tú a un grupo de alcaldes del retorno presencial y de inmediato dicen que no, por ningún motivo. La población en la calle también lo comenta, los profesores. ¿Qué ha faltado ahí? ¿Por qué se produce ese cortocircuito? Mi impresión es que hay variables muy fuertes influyendo en este proceso. Una es el miedo y la segunda son las elecciones. Efectivamente, el miedo es lo que afecta principalmente a todos frente a esta pandemia, y eso nos puede hacer leer las cosas de manera distinta a como se están enunciando. Mi impresión es que el Ministerio de Educación y distintos grupos, o sea, la Defensora de la Niñez, la UNESCO, la OECD, han sido muy claros en que el regreso a clases presenciales debe ser prioritario, pero debe ser seguro y flexible. Pero creo que si estamos, digamos, invadidos por el miedo, a veces escuchamos las cosas de una manera distinta, como si fuera una imposición o como si fuera una especie de obligación cerrada, y nunca ha sido así. Siempre se ha planteado desde la autoridad sanitaria y desde el Ministerio de Educación que el retorno debe ser flexible, pero que debe ser prioritario. Y obviamente en el caso de los alcaldes influye que el calendario electoral de este año obviamente se acerca mucho a la fecha del retorno a clase, y como es un tema polémico, uno se imagina que los alcaldes toman sus recuerdos, en particular los que van en la reelección. ¿Cómo está funcionando la Agencia de Calidad de la Educación acá en el Biobío? Nosotros tenemos la suerte de tener en la ciudad de Concepción nuestra macrozona centro-sur. Tenemos cerca de 50 profesionales basados en Concepción que cubren varias regiones aledañas, obviamente el Biobío, pero también la Araucanía y la séptima región y el Ñuble, haciendo visitas de evaluación y orientación. Estos son varios profesionales nuestros altamente capacitados, en base a una serie de estándares, van a las escuelas, las visitan y hacen de alguna manera una revisión completa de su funcionamiento, y luego dan recomendaciones a estos establecimientos para la mejora. Y tenemos un equipo muy potente ahí en Concepción, que además nos apoya en tanto la difusión de esta evaluación, del diagnóstico que nos permite estar conversando hoy día, como también nuestras distintas herramientas para educación parvularia y también de mentoría de equipos directivos. Desde el trabajo de ustedes como agencia, ¿qué importancia le dan a la participación de los apoderados? Porque también los apoderados se sienten marginados de las mesas de coordinación, de las mesas de diálogo para el retorno, que no se les escucha. ¿Qué puedes decir de aquello? Creo que eso es muy importante, y por eso nosotros el año 2020 hicimos una consulta ciudadana, especialmente enfocada en apoderados, que tuvo una participación muy masiva. No recuerdo bien el número, pero creo que eran 40.000 personas que participaron, principalmente apoderados, y lo que les preguntamos fue
qué es lo que usted entiende como calidad de la educación en la pandemia. Queríamos saber cómo estaban viendo ellos la educación de sus hijos en este contexto. Y lo que ahí descubrimos es que el vínculo, da lo mismo como sea, si es presencial o es remoto o es vía telefónica o en línea, el vínculo entre el profesor y la preparación de ese profesor y la preocupación de ese profesor con el alumno es el factor clave para mantener al alumno conectado, digamos, no digital, sino conectado, digamos, en términos de aprendizaje con su formación. Y eso nos llevó a reforzar la idea de poder conectar estas comunidades entre sí, entre establecimientos, y conectar a los estudiantes con sus colegios. Y por eso hemos reforzado las distintas herramientas que tenemos para que puedan ser aplicadas en línea. ¿A nadie se le va a obligar a ir a la escuela? Eso lo ha dicho el gobierno, lo ha reiterado, que va a depender de las comunidades educativas, de los planes de estudio, del acuerdo al que lleguen sostenedores con apoderados, en fin. Así es, o sea, el ministro y el Ministerio en general ha sido muy claro que el retorno tiene dentro de sus características la flexibilidad y la voluntariedad, y se han hecho todos los arreglos normativos, administrativos, se han tomado todas las providencias necesarias para que eso sea así, tanto a nivel de financiamiento como de fiscalización, la confección de los protocolos, la distribución de los kits sanitarios, el alojamiento de recursos para la inversión en infraestructura. El Ministerio ha sido, en mi manera de ver, bastante consistente en sus políticas respecto a la preparación al retorno a clases, y la verdad es que lo que nos hace falta es dejar de ver este problema como una decisión blanco y negro entre obligatoriedad y no obligatoriedad. Aquí estamos enfrentados a un problema infinitamente más complejo que una decisión de sí o no, y eso es lo que tenemos que abrirnos todos a pensar, que las cosas ya no son de una forma o de la otra, sino que tenemos que adaptarnos constantemente para enfrentarnos a eso. Entonces hay un respaldo a la educación pública, porque se pone en comparación un colegio particular subvencionado y uno público, en uno 40 alumnos, en el otro 25, evidentemente hacer distanciamiento social ahí es muy difícil que sea coherente con ambas realidades tan distintas, Daniel. A ver, la pandemia no va a borrar las diferencias y las segregaciones sociales que tiene el país desde antes, digamos, y históricamente. Eso no va a cambiar. Y el esfuerzo que ha puesto, en este caso el gobierno, ha ido en la dirección de los establecimientos más vulnerables, y en particular de la educación pública, que no es lo mismo. También hay establecimientos particulares subvencionados, sí, de mucha vulnerabilidad, que hacen un trabajo muy importante. Y efectivamente en algunos lugares, en ciertos espacios, en particular en los liceos más grandes, existe un problema de infraestructura, pero en muchos otros establecimientos existe demasiadas vacantes, es decir, sobra espacio donde es posible obviamente adaptarse más fácilmente, claro, a la pandemia. Esto, y lo ha demostrado muy bien, se demostró muy fuerte al principio de la administración de la pandemia, que la realidad local aquí es clave y es muy distinta. Y el llamado del Ministerio siempre ha sido, veamos la realidad de cada comuna, eventualmente incluso de cada ciudad, para evaluar si es que se dan las condiciones o no se dan las condiciones. Evidentemente, si hay 45 alumnos, esos alumnos no pueden cumplir el protocolo y por lo tanto hay que ver otras alternativas. Por último, ¿cuáles son los desafíos de la educación chilena? Hoy día el desafío de la educación chilena, y creo que es en el mundo, es volver a conectar las comunidades que han estado desconectadas en el sentido más amplio de conexión durante el año. Y creo que un foco importante que tiene que llamarnos a todos es no obsesionarnos con los medios, sino con los fines. Y las clases obligatorias, en fin, que como decía antes ha sido como una mala lectura del mensaje del ministro, no deben ser el centro. El centro debe ser cómo aseguramos el derecho a la educación de los niños y buscar el medio más eficiente para lograr asegurar ese derecho. En el 99% de los casos va a ser el retorno a las clases presenciales, pero donde no se pueda, tenemos que hacer esfuerzos y redoblar los esfuerzos en asegurar que ese derecho se haga realidad. Daniel Rodríguez, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad en la Educación. Muchas gracias por conversar con TVU. Gracias, Francisco. Tengan un buen día. Igualmente.